Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo golpe a las empresas. Varios sectores de la producción de la capital del país advierten sobre los efectos negativos de la nueva cuarentena estricta por sectores que impuso la alcaldía de Bogotá. Analizaremos la situación con el presidente de ACOPI Regional Bogotá y Cundinamarca. Billonarios recursos para préstamos. El gobierno lanzó 2 nuevas líneas de crédito con respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Los préstamos individuales pueden ir hasta 100.000 millones de pesos y están dirigidos a las grandes empresas, especialmente las más afectadas por la crisis. Avances y retos financieros. El nuevo reporte de inclusión financiera en Colombia deja ver grandes avances. Al cierre del año pasado, más de 29 millones de personas accedían a los servicios y productos bancarios, pero todavía hay grandes retos. Les contaremos cuáles son. Y comenzamos esta emisión hablando de la cuarentena estricta pero sectorizada que inició hoy en Bogotá y que despertó el sentimiento de ahogo entre los gremios productivos de la economía de la ciudad, que sentían que ya se había superado la parálisis y que ahora todo sería recuperación. La preocupación está en que la capital aporta la 1/4 parte de la economía del país. Así están volviendo a verse los establecimientos en Bogotá, totalmente cerrados, custodiados y sin actividad ni clientes que puedan adquirir los productos o servicios que ofrecen estos negocios. Es por eso que el gremio que agrupa a los comerciantes del país califica el regreso de la cuarentena estricta sectorizada en Bogotá como un ahogo económico. Hay que aclarar que el comercio viene de casi 3 meses cerrado, con una situación que cerró definitivamente a muchos establecimientos comerciales. Algunos lograron sobrevivir a esta situación, pero con esta nueva cuarentena son muchísimos los que van a quedar en la misma condición. O sea que van a cerrar sus establecimientos comerciales en forma definitiva y tienen que liquidar a sus empleados. Para el gremio de las pequeñas y medianas empresas es necesario que todos los alivios económicos y subsidios laborales continúen para no quebrar con este nuevo encierro. El gobierno nacional debe ampliar el paquete de medidas económicas para ayudar a las empresas bogotanas. Una primera medida, ampliación del subsidio a la nómina, pensar en un subsidio para los arrendamientos y en parte el gobierno distrital hacer una ampliación del calendario tributario. Por su parte, para la Cámara Colombiana de Infraestructura, las posturas radicales y extremas, lejos de aportar crecimiento, resultan polarizantes, nocivas y menoscaban la institucionalidad. Según Fedesarrollo, la decisión de tener cuarentenas sectorizadas es inteligente debido al alto contagio que se presentará en los próximos días. Y aunque Bogotá aporta el 26% de la actividad económica del país, entre más sectorizado sea el aislamiento, menos afectación económica generará. Que no se haga una cuarentena generalizada por el impacto económico que esto podría tener en términos de la actividad, del empleo, para no solamente los habitantes de la ciudad, sino también para el país en general. Para Fedegan, la situación del sector lácteo va a empeorar. Por eso es necesario que se hagan acuerdos para que en medio de las medidas estrictas se aumente el consumo de los colombianos. No puede ser que este país importó más de 40.000 toneladas en lo que va corrido de este año y hoy se hable entonces de que el mercado está sobreofertado. Todos concuerdan en que si las personas no se cuidan y siguen con la desobediencia civil, van a seguir afectando no solo sus vidas, sino la posibilidad de generar ingresos, asfixiando la economía colombiana. Y para analizar más a fondo los efectos que tendrá esta nueva cuarentena sobre las empresas en la capital del país, saludo al presidente de ACOPI Bogotá y Cundinamarca, al doctor Alfredo Castellanos. Doctor Castellanos, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor Castellanos, ¿cómo reciben ustedes desde el sector empresarial estas nuevas medidas de confinamiento sectorizado, pero al final confinamiento nuevamente en Bogotá? Pues nosotros lo recibimos con mucha preocupación. Entendemos la necesidad del aislamiento preventivo, es comprensible, pero nos sentimos solos y desamparados de parte del gobierno nacional y nosotros necesitamos que el gobierno pase de los hechos, de los dichos a los hechos. Necesitamos más subsidio para la nómina, necesitamos medidas oportunas, efectivas, diferenciadas para la pequeña y la mediana empresa, porque no puede ser que las grandes empresas reciban lo mismo que una
pequeña o una microempresa. Y nosotros necesitamos también que se hable del subsidio para los arriendos. Es que el golpazo económico de estos 3 meses que ya pasaron es muy grande. Hay empresas cerrando, muchísimo, son miles, decenas de miles de empresas que están cerrando y nosotros no podemos pensar en que se va a reactivar la economía si las empresas se cierran. Es importante que el gobierno nacional se meta la mano al bolsillo y subsidie a las empresas que son la fuente de empleo. ¿Y cuáles empresas? Pues las que necesitamos subsidio, que son las empresas pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Los bancos no necesitan subsidio, las multinacionales no necesitan subsidio. Las que necesitamos subsidios son las empresas micro, medianas y medianas empresas que generamos más del 80% del empleo en el país. Y Bogotá, pues tiene más del 30% de generación de empleo en el país. Entonces necesitamos ese apoyo. Pero doctor Castellanos, necesitamos más crédito para el crédito. Los bancos no nos prestaron y no nos pueden prestar porque no hay garantías. ¿Quién puede tener buenas proyecciones financieras en este momento de pandemia? Nadie. Entonces se necesita que el gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, avale el 100% para que los bancos puedan prestar la plata con seguridad, que además es su obligación prestarla a quien puede pagar. Doctor Castellanos, pero nosotros estábamos entregando hace unas horas el balance ya de los 2 primeros giros de los subsidios a la nómina y más o menos por mes el gobierno está entregando más o menos 900.000 millones de pesos. Pero cuando se hizo el anuncio, cuando el gobierno tomó esa decisión de subsidiar las nóminas para proteger el empleo, se hablaba de 2 billones de pesos al mes y solo se están entregando cerca de 900.000 millones de pesos. ¿Por qué no han llegado esas ayudas? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que yo estoy diciendo, de que el gobierno debe pasar de los anuncios a las realidades. De los subsidios, esos subsidios primero no fueron del tal 40%, sino del 20 y pico por ciento, porque un salario le cuesta a un empleado mucho más de lo que la persona gana, porque nosotros tenemos que pagar seguridad social. Entonces 350.000 pesos por empleado es absolutamente irrisorio, porque las empresas nos estamos reventando pagando sueldos sin poder producir, sin poder vender. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional amplíe, haga una diferenciación. Las pymes deben recibir más que las grandes empresas y que se convierta en realidad y que llegue pronto, porque pues la plata no sé dónde está, pero a los empresarios pequeños no les está llegando. Doctor Castellanos, eso pues respecto al gobierno nacional, ya si alcanzo le pregunto sobre la petición de subsidios a los arriendos, pero bueno, esta es una medida entendiendo la situación de la capital de la República, niveles de cama UCI llegando al 90%, acercándose al 100%, pero ¿qué medidas podrían implementarse desde Bogotá, desde la capital, desde el gobierno distrital para ayudarles a ustedes, a las empresas? Pues yo creo que también la alcaldía debe, pues en menor medida porque tiene mucho menos recursos, pero la alcaldía también debe subsidiar en algo a las empresas bogotanas, y entonces nosotros solicitamos a la alcaldía que también pues adelante un programa de compras públicas, igual al gobierno nacional un programa de compras públicas, al gobierno nacional un programa de sustitución de importaciones, que mucha habladuría, pero las importaciones de China siguen llegando al país a precios irrisorios, y fíjese usted que los confeccionistas de tapabocas ya van a tener que cerrar las empresas porque no les compran. Entiendo. Hay necesidad de que el gobierno haga un plan de compras públicas, un programa de sustitución de importaciones, un impuesto para todas las importaciones, que eso lo permiten los TLC, lo permite la Organización Mundial de Comercio. En esta pandemia podría el gobierno poner un impuesto para todas las importaciones, un impuesto temporal desde luego, y con eso sacar plata para poder subsidiar a las empresas, sobre todo, repito, con medidas diferenciadas para la pequeña y la mediana empresa, porque no es lo mismo una grande que una pequeña empresa. Doctor Castellanos, hablando de la región, ¿qué balance pueden entregar ustedes de empresas destruidas que cerraron para siempre sus operaciones o que están ahí en el límite de clausurar para siempre desde que arrancó la pandemia hasta hoy? Y ahora con estas cuarentenas, ¿qué previsiones nuevas tienen ustedes con estos nuevos confinamientos en la capital de la República?
Estamos muy preocupados. Yo no tengo las cifras en el momento, pero son decenas de miles las empresas bogotanas que están cerrando. ¿Por qué? Porque no tuvieron para pagar los arriendos, porque no tuvieron para pagar la nómina. Y por eso, repito, es la pyme la que genera la mayor cantidad de empleo en el país y en todo el mundo. Entonces, a la pyme esa es la que hay que cuidar. Si el gobierno quiere reactivar la economía, si el gobierno quiere que no haya tanto desempleo, debe subsidiar a la empresa pyme, que es la que lo genera. Subsidiando a las empresas, se subsidia a la gente para ponerle plata en el bolsillo para que haya demanda, porque ya veníamos en crisis las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las de manufactura, con los tratados de libre comercio, con el contrabando, con la llegada de importaciones de Asia y de otros países con precios irrisorios, compitiendo deslealmente con la producción nacional, perdiéndose el empleo, generando nosotros empleo de otros países y el de aquí destruyéndose. La desindustrialización de Bogotá es grande, igual que la del país. Hace 20 años teníamos el 21% de participación en el Producto Interno Bruto y hoy la industria no genera sino el 10-11% del Producto Interno Bruto. Eso es lamentable, eso es lamentable. Y en la industria es que está el progreso de un país. No hay un solo país que haya alcanzado su desarrollo industrial, social, económico, sin haber desarrollado primero las empresas. Doctor Castellanos, una última pregunta. ¿Cuáles sectores van a ser los más afectados por estas cuarentenas sectorizadas en la capital de la República y cuántos empleos creen ustedes que estarían en riesgo? Pues están aquí en Bogotá, se están perdiendo empleo. Pues mire usted la situación de los restaurantes, mire usted la situación de los confeccionistas, mire usted la situación de los autopartistas. Toda la manufactura está en problemas. Son millones de empleos los que se están perdiendo en el país por culpa de la pandemia. Y sabemos que no es culpa del gobierno, pero la responsabilidad sí la tiene el gobierno nacional. Doctor Castellanos, que tenga una feliz noche. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted por la invitación nuevamente. Y pensando en la situación de muchas industrias, tanto de Bogotá como de otras ciudades, el Gobierno Nacional puso a disposición de las grandes empresas por primera vez 2 nuevas líneas de crédito con respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Estas modalidades de préstamos contarán con 6 billones de pesos y en algunos casos los préstamos podrán ser de hasta 100.000 millones de pesos para cada empresa. Veamos los detalles porque esto vincula también a las aerolíneas. Hemos lanzado 2 líneas para grandes empresas. La primera de ellas tiene que ver con el apoyo a aquellas empresas que se encuentran en los sectores más afectados de la economía. Sectores como, por ejemplo, el alojamiento, los restaurantes, los bares y discotecas, el entretenimiento, las agencias de viaje y operadores turísticos, la enseñanza deportiva, espectáculos en vivo, parques de atracciones y temáticos, juegos de azar y apuestas, así como el transporte de pasajeros, tanto aéreo como terrestre. Sectores que fueron los primeros en cerrar y que lamentablemente por efectos de la pandemia, por el distanciamiento inteligente que deben mantener las personas, pues van a ser los últimos en abrir y que claramente son los más afectados. Es por esto que para estos sectores más afectados, el gobierno ha estimado unas garantías con unas condiciones aún más especiales que las condiciones de las garantías del programa Unidos por Colombia. Son garantías que tienen coberturas del 90% y garantías donde la nación va a asumir el 75% de la comisión del Fondo Nacional de Garantías. Para esto, las grandes empresas podrán acceder a financiamiento a través del sector financiero, donde el crédito que se les va a otorgar máximo será un crédito de hasta 36.000 millones de pesos en valor crédito, o hasta el 12% de las ventas. Esperamos que con esa medida estos sectores puedan sustentar estos meses de dificultades y sustentar la liquidez para sus empresas y puedan superar, digamos, los efectos de la pandemia y que ahora que se están dando los efectos de la reactivación podamos resurgir y vuelvan a ser las jaladoras de la economía. Por otro lado, también hemos emitido una garantía para gran empresa de todos los sectores de la economía, no solamente de los sectores afectados,
donde vamos a tener una garantía del 80% con un subsidio de comisión por parte del Gobierno Nacional del 70%, menor que en general del subsidio para las pymes, pero que también va en el sentido de poder apoyar la liquidez de las empresas. Aquí estamos hablando de créditos máximos de 100.000 millones de pesos, como lo mencionaba, con cobertura del 80%, o máximo hasta el 12% de las ventas de las grandes empresas. Como lo mencioné al principio, esperamos que estas medidas ayuden a que las compañías grandes se reactiven, sean jalonadoras de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de esa manera podamos reactivar la economía como todos los colombianos esperamos. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, un sabor agridulce deja el más reciente informe de inclusión financiera en Colombia. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. La Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades acaban de revelar el más reciente reporte sobre los avances en los programas de inclusión financiera en Colombia. Aunque en algunos aspectos se ha avanzado notablemente en la última década, en otros hay todavía preocupaciones. Escuchemos las cifras. Los equipos de la Superintendencia Financiera de Colombia y de Banca de las Oportunidades lanzaron conjuntamente el reporte de inclusión financiera del año 2019. Al respecto, quisiera comentar 3 datos puntuales encontrados en dicho reporte. Primero, el indicador de acceso a los servicios del sistema financiero se ubicó en 82,5% frente al 81,4% del año 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia en el año 2019 accedieron 29,4 millones de adultos al sistema financiero, lo cual es 1,4 millones de adultos más que el año inmediatamente anterior. Segundo dato, la brecha de género se sigue manteniendo y de hecho se ha acentuado en 5 puntos porcentuales. En el año pasado, en el año 2019, el 85% de los hombres accedía a un producto de depósito o crédito, mientras que el 80% de las mujeres hacía lo propio. En el año 2018 esta brecha no era de 5 puntos sino de 2,6%. Y un tercer resultado que quisiera destacar, la brecha entre zonas urbanas y zonas rurales se ha seguido manteniendo en casi 30 puntos porcentuales, mientras que en ciudades y aglomeraciones poco más del 90% de los adultos del país acceden a un producto de ahorro o crédito. En zonas rurales dispersas solamente lo hace el 62%. Un hecho destacado del último reporte es el número de corresponsales bancarios, que crecieron casi 24.000 en el último año, y por eso en el año 2019 teníamos 159.039 corresponsales bancarios, los cuales han sido el gran motor de la inclusión financiera en el país y ha permitido que la cobertura del sistema financiero llegue a todos los municipios de Colombia. Sin embargo, pese a la buena noticia, hay una noticia aún mejor, y es que este año se expidió el decreto 222, el cual crea la figura de corresponsalía digital y va a hacer que el consumidor financiero no tenga que dirigirse a un punto físico del banco, sino que el banco, mediante el corresponsal, pueda dirigirse directamente al lugar en donde está el consumidor financiero. Sin duda, los datos de acceso y uso y de calidad en el futuro serán mejores que los que tenemos ahora. Pese a las buenas noticias, nos sigue preocupando que solamente el 66% de los adultos colombianos tengan productos activos en el sistema financiero en Colombia. Sin embargo, pese a que hubo un retroceso respecto al año inmediatamente anterior, estamos seguros que a propósito de la pandemia, más colombianos empezaron a usar los productos que tenían habilitados en el sistema financiero o abrieron nuevos productos en el sistema financiero, la mayoría de esos productos digitales. Seguramente el futuro del sistema financiero es digital. Muy seguramente todas estas cifras van a crecer muy rápido, más rápido que en años anteriores en este 2020 por la pandemia, porque recuerde usted que para muchas personas, los más vulnerables, han tenido que abrir cuentas bancarias para recibir las ayudas del gobierno. Y precisamente sobre este informe, la Superintendencia Financiera habló de los principales retos que tiene el país en materia de bancarización, de inclusión financiera. Veamos. A través de los años en este reporte consolidamos los principales retos y este año no fue la excepción. Hemos encontrado 4 importantes retos que les voy a resumir a continuación. El primero tiene que ver con el acceso de productos por parte de la población rural.
A través de los años este es un reto que se ha mantenido, pero encontramos que en 2019 la brecha aumentó, mientras que en 2018 la brecha era de 33 puntos porcentuales, en 2019 aumentó un punto porcentual para alcanzar los 34 puntos porcentuales. El siguiente reto tiene que ver con el acceso y uso de productos por parte de la población más joven. Si bien este grupo etario, los más jóvenes, son los que menos tienen acceso a productos financieros, una vez acceden a él, tienen unos niveles de uso mucho más altos que el resto de la población. Ahí hay una oportunidad. El tercer reto tiene que ver con las diferencias o las brechas de género. A través de los años en Colombia no hemos encontrado importantes brechas, de hecho nos destacamos en la región frente a este indicador. Sin embargo, este año encontramos que esa brecha aumentó. El último reto tiene que ver con el uso de productos financieros. Este también ha sido un reto que hemos encontrado a través de los años y debemos seguir impulsando un mayor uso por parte de las personas que ya tienen acceso al sistema financiero. Como siempre, a esta hora de la noche llega la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio de hoy? Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, hola. Hoy voy a hablar de negocios relacionados con aplicaciones de mascotas que buscan facilitar la vida de quienes las tienen y que también despiertan interés de los inversionistas. El caso, el de la colombiana Laika, lanzada en 2018 y que se dedica a comercializar productos y servicios para mascotas, que incluso hace parte del grupo de compañías nacientes que ha sido tenida en cuenta por la aceleradora Y Combinator, quizás la más importante del mundo para empresas emergentes. Juan, ¿y cuáles son las novedades de Laika en cuanto a consecución de capital? Víctor, pues Laika tiene más de 100.000 descargas con tasas de crecimiento del 40%, con las más de 4.000 referencias de productos para mascotas. No es precisamente lo que se llama un marketplace, sino que ofrece un servicio de logística para entregar los productos y ofrece también más de 20 servicios como baño, paseadores, colegios, veterinarios a domicilio, funeraria, adopción, en fin, medicina prepagada también a los que se suma una línea de atención veterinaria. Laika también está en plataformas de terceros como Rappi y Linio. Lo nuevo es que Laika está cerrando su ronda de capital semilla por $5 millones de varios inversionistas como Alto Pharmacy, Soma Capital, Inculab, entre otros, que irán a reforzar su operación colombiana y por lo menos el 60% de ella a su expansión a México. La plataforma puede estar vendiendo unos 8 o 9 millones de dólares al año y eso la hace bastante interesante para los inversionistas. Juan, ¿y cómo se mueve el mercado de mascotas en Colombia? Tengo entendido que ha tenido un gran crecimiento, inclusive el DANE ya lo incluye dentro de las mediciones de la canasta familiar. Pues Víctor, en Colombia puede haber fácilmente más de 5 millones de mascotas. El mercado se ha casi doblado en los últimos 5 años y mueve algo así como 3,5 billones de pesos y es el alimento para mascotas el que más se mueve. Se producen fácilmente 500,000 toneladas al año. Hoy existe también una serie de plataformas dedicadas a las mascotas en varios países que han despertado el interés de los inversionistas, lo que mostraría el potencial del negocio. Mire el caso de las plataformas brasileñas Pet Love y C.Dog, que en los últimos meses han levantado $48 millones y $19 millones respectivamente. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre mascotas y el boom de sus aplicaciones. Muy interesante como siempre, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que comenzó la reapertura de restaurantes en Ibagué. En segundos, los detalles. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día, que es la siguiente: 6,2 puntos porcentuales y corresponde a la brecha que existe en Colombia en materia de desempleo al medirla según el sexo. De acuerdo con el DANE, mientras a nivel nacional la desocupación entre hombres es del 15,2%, entre las mujeres llega al 21,4%. Al mirar las 10 grandes ciudades, la tasa de desempleo es mucho más alta, pero la brecha se acorta a 4,5 puntos porcentuales. En este caso, los hombres registran un desempleo del 23,9% y las mujeres del 28,4%. Ibagué es una de las ciudades donde hoy inició la reapertura gradual de restaurantes. Más de 70 de estos negocios abrieron sus puertas y también un centro comercial fue autorizado para habilitar su plazoleta de comidas.
Son 75 restaurantes que luego de haber presentado sus protocolos de bioseguridad fueron autorizados por la alcaldía de Ibagué para su reapertura. Vamos a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento físico para proteger la salud y la vida, pero sobre todo esto nos permite reactivar la economía. Se van a generar más de 7.500 empleos. Algunos restaurantes autorizados implementaron medidas adicionales, como sitios de aislamiento por si un cliente o un empleado son detectados con alta temperatura. Esperamos 20 minutos, media hora y volvemos a verificar la toma de la temperatura. Ya si efectivamente nos vuelve a salir esa temperatura alta, lo que hacemos es llamar a ese ente regulador como la Secretaría de Salud y dar anuncio para que ellos nos den el direccionamiento adecuado. El lugar que más congrega restaurantes abiertos es el Centro Comercial La Estación. Allí 25 fueron habilitados, lo que significa un reto para estos empresarios. Una oportunidad que se nos está dando para que los empresarios del sector gastronómico se activen y puedan mostrar que tienen la capacidad de ofrecer un buen servicio bajo unos protocolos de bioseguridad. Y un reto porque obviamente tenemos en este piloto los ojos puestos de no solo de Ibagué, sino del país en general. En solo la plazoleta de comidas del centro comercial, 120 personas tenían empleos directos, la mayoría de ellos jóvenes, los más afectados por la desocupación, según el DANE, en Tolima por la pandemia. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Veamos qué ocurrió con el dólar arrancando la semana. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.617 pesos con 22 centavos. Subió 1 peso con 47 centavos. El petróleo de referencia Brent, que recuerde es la principal referencia para Colombia, bajó 2,31%. Se ubicó en 42 dólares con 24 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 954.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia hoy tuvo un retroceso de 0,23%. La acción más valorizada fue la de Cemex Latam Holdings con una ganancia de 4,38% y la acción que más cayó fue de otra cementera, la del Grupo Argos, que tuvo un retroceso de 2,05%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un estudio de la empresa Kaspersky, especializada en seguridad informática, encontró que 1 de cada 3 personas en América Latina desconocen los daños que un ataque cibernético puede ocasionar en su empresa. El nivel de desconocimiento de esos riesgos varía al comparar a los diferentes países. Así, mire, los chilenos, 38%, brasileros, 37%, peruanos, 36%, argentinos, 35%, los colombianos un poco más informados, 31%, pero nos supera México con un 27%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.